¿Qué tal, queridos y estimados jóvenes? Vamos a una clase más de química y vamos a ver la nomenclatura química de óxidos básicos e hidróxidos. El objetivo de este video o clase es que ustedes aprendan a realizar las ecuaciones químicas completas, así como darle nombre a los diferentes compuestos químicos tales como óxidos básicos e hidróxidos. Bien, vamos a comenzar entonces con los óxidos básicos o metálicos. Los óxidos básicos o metálicos se caracterizan porque su grupo funcional es el oxígeno. Nada más que en vez de oxígeno vamos a utilizar la palabra óxido al momento de dar el nombre a los compuestos químicos. Tenemos entonces que para que nosotros podamos formar un óxido básico, eso se va a producir mediante la unión de un metal más el oxígeno diatómico, ¿verdad? Aquí se escribe O con oxígeno con su índice 2 porque el oxígeno así se encuentra en la naturaleza como una molécula diatómica que tiene 2 átomos. Recordemos también que en esta parte de aquí son los elementos metálicos los que se encuentran. Entonces, para que se forme un óxido básico, basta con unir cualquiera de estos metales con el oxígeno y tenemos un óxido básico. Otra cosa muy importante es recordar la cuestión de las valencias, ¿verdad? Cada elemento químico tiene una determinada valencia. Por ejemplo, en el caso de los que están en la primera fila de la tabla periódica, tienen valencia 1, los de la siguiente fila valencia 2, y hay algunos que tienen 2, 3 y hasta 4 valencias. Significa eso que un elemento que tiene 2 valencias puede formar 2 compuestos con el óxido. Un elemento que tiene 3 valencias puede formar 3 óxidos básicos con el oxígeno. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es ver con qué valencia se va a trabajar. Vamos a empezar entonces con un ejemplo sencillo. Vamos a hacer o formar un óxido básico con el sodio. Si nosotros buscamos en la tabla periódica, el sodio tiene una única valencia que es más 1. Bien, una vez que tenemos eso, entonces vamos a escribir la ecuación química. Primero vamos a escribir el metal, en este caso elegimos el sodio, seguido del símbolo más y por supuesto el oxígeno. Ven que el oxígeno es el mismo en los diferentes compuestos que se van a formar y eso se debe a que es un grupo funcional. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es escribir la valencia. Aunque eso lo podemos llevar mentalmente, ¿verdad? Pero la vamos a escribir. Entonces la valencia del sodio es más 1. La valencia del oxígeno es menos 2. En la mayoría de los casos dijimos en videos anteriores que va a ser menos 2, excepto en los peróxidos. Bien, entonces, luego de que ya nosotros identificamos las valencias, lo que vamos a hacer es unir los dos compuestos, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer después de que nosotros escribamos la flecha. Entonces ya tenemos aquí unidos los dos elementos. Bien, entonces una vez que nosotros unimos los elementos, lo que vamos a hacer es intercambiar las valencias. Ojo que si ustedes observan, este 2 es común en todos los compuestos que se formen con el oxígeno. Es decir, el oxígeno siempre va a tener este subíndice 2, que no es el mismo que está arriba, ¿verdad? Lo de abajo es un subíndice que indica el número de átomos y lo de arriba es la valencia. Como el oxígeno es diatómico, siempre se le escribe el 2. Lo único que en la ecuación química que nosotros formemos, este 2 no interviene para nada, pero siempre debe estar ahí por cuestiones de ¿cómo se llama? Balanceo químico, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es como que no estuviese.
Bien, entonces, ¿qué hacemos? Intercambiar. S2 del oxígeno pasa al sodio y vamos a cambiarle de color. Bien, entonces dijimos que el 2 del oxígeno pasa como su índice del sodio y el 1 del sodio pasa como su índice del oxígeno. Entonces, ya colocada adecuadamente la fórmula química queda de la siguiente manera. Miren, el 1 del sodio pasa al oxígeno, el 2 del oxígeno pasa al sodio. Lo único que el 1 ya sabemos que no se escribe. Entonces queda Na con su índice 2 y oxígeno con su índice 1. Bien, entonces aquí ya tenemos todo lo que es la ecuación química. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observar nuestra tabla de valencias. Dijimos que la cantidad de valencias que tiene el sodio es únicamente una valencia. Como tiene una única valencia, entonces le corresponde agregarle al sodio la terminación ico. Miren, entonces el sodio eliminamos lo que son las últimas vocales y le agregamos la terminación ico. Ahora, también de acuerdo a las reglas de nomenclatura, cuando un elemento únicamente tiene una valencia, tenemos la opción de escribirle el nombre normal, es decir, sodio. Y tenemos la opción de agregarle la terminación también ico. Por consiguiente, entonces, en nomenclatura tradicional, el nombre para este compuesto es óxido de sodio si no queremos escribir la terminación ico, o puede ser óxido sódico. Cualquiera de los dos es válido. Y listo, eso en cuanto a la nomenclatura tradicional que vamos a utilizar esta tablita, ¿verdad? Si es la nomenclatura stock, entonces utilizamos el número romano, ¿verdad? De acuerdo al número que tiene la valencia, independientemente si es positiva o negativa, si es carga positiva o negativa. Bien, el nombre entonces queda óxido de sodio. Aquí no tenemos que agregarle nada al nombre. Óxido de sodio y entre paréntesis 1 porque 1 es la valencia de acuerdo a la tablita. Cuando la valencia es 1, entonces se escribe 1 en número romano. Y listo. Cabe resaltar que en esta ocasión solo vamos a ver nomenclatura tradicional y nomenclatura stock. No vamos a ver nomenclatura sistemática. Bien, otro ejemplo entonces con el magnesio. El magnesio tiene valencia 2 que está ubicado en esta parte de aquí. Verificamos en la tabla periódica y vamos a saber siempre que el magnesio tiene valencia 2. Entonces escribimos el símbolo del magnesio porque el metal va primero y después va el oxígeno. Copiamos el oxígeno. Luego escribimos la valencia del magnesio, que es más 2. Y luego la valencia del oxígeno, que es menos 2. Luego de eso, vamos a proceder a unir los dos elementos. Unimos Mg y unimos O. Este subíndice todavía no se escribe, porque primero lo que hacemos es intercambiar las valencias. Miren, intercambiamos y en ambos casos es 2, entonces el 2 del magnesio pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al magnesio. Listo, ¿verdad? Recuerden, otra cosa importante, que a pesar de que aquí son valencias positivas y negativas, cuando lo pasamos en la parte de abajo, el símbolo no se escribe. Otra regla importante es que cuando los subíndices son pares, lo que se hace es que se simplifica. Entonces mitad de este 2 es 1 y mitad de este 2 es 1. Entonces queda MgO, la fórmula química. Y listo, ¿verdad? Luego procedemos a darle el nombre con nomenclatura tradicional. NT, nomenclatura tradicional.
Bien, entonces el magnesio únicamente tiene una valencia que es más 2. ¿Cuánta cantidad de valencia tiene? Solo tiene una valencia, que es más 2. Entonces siempre estamos con la primera fila, le corresponde la terminación ico al magnesio, o tenemos la opción de dejar el nombre normal. Entonces quedaría óxido de magnesio o también óxido magnésico. Si es para nomenclatura stock, óxido de magnesio y entre paréntesis 2, ¿verdad? Porque tiene valencia 2. Y para valencia 2 son 2 palitos, miren, y así, listo. Otro ejemplo, vamos con el hierro. El hierro tiene 2 valencias, más 2 y más 3. Para nomenclatura tradicional, en vez de hierro, utilizamos el nombre ferrum. Entonces lo primero que hacemos es escribir el metal y luego el oxígeno. Colocamos las valencias. Primero vamos a trabajar con valencia más 2. Entonces escribimos las valencias más 2 y la valencia del oxígeno que es menos 2. Unimos los dos elementos y nos queda Fe y O. Y recuerden, ¿verdad? Cruzamos las valencias, en ambos casos tienen valencia 2, entonces ya se las colocamos aquí. Como son pares, se simplifican. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Y entonces nos quedan FO. Bien, como tiene 2 valencias el hierro, entonces vamos a la segunda fila. Cantidad de valencias son 2. Para la primera valencia, que es más 2, corresponde la terminación oso. Y para valencia 3 corresponde la terminación ico. Entonces, como estamos trabajando con valencia 2, el nombre va a ser óxido ferroso. Recuerden que en nomenclatura tradicional utilizamos ferrum para lo que es el hierro. Hay que fijarse en las clases anteriores, ¿verdad? Hay un listado de los elementos que tienen nombre derivado del latín para nomenclatura tradicional. Eliminamos UM y le agregamos la terminación oso porque oso es la valencia menor. Queda óxido ferroso para nomenclatura tradicional. Para nomenclatura stock, el nombre normal, óxido de hierro, y como la valencia es más 2, entonces en números romanos le toca 2 palitos entre paréntesis. Para el siguiente, siempre con el hierro vamos a utilizar la valencia 3. La escribimos valencia 3 o más 3. Para oxígeno dijimos que valencia menos 2. Recuerden que ahí en la tabla periódica salen las valencias. Unimos los dos elementos y nos queda siempre Fe y O. Luego intercambiamos las valencias. La valencia del hierro, que es más 3, se la pasamos al oxígeno, y la valencia del oxígeno, que es menos 2, se la pasamos al hierro. Dijimos entonces que, bueno, y queda F2 o 3. Para el nombre, entonces, como es la segunda valencia y es la mayor, entonces le corresponde la terminación ico. Queda óxido férrico. Para nomenclatura stock, nomenclatura tradicional. Para nomenclatura stock, óxido de hierro y entre paréntesis 3, porque la valencia que tiene es más 3. Cuando la valencia es 3, van 3 palitos. Y listo, es bien sencillo esto. Vamos ahora con el cromo. El cromo tiene 3 valencias, más 2, más 3 y más 6. Aunque no aparece en este orden en la tabla periódica, hay que ordenarlo de menor a mayor. Primero escribimos entonces el símbolo del cromo, luego el oxígeno, los unimos como siempre y escribimos las valencias. Más 2 para el cromo y menos 2 para el oxígeno. Bien, luego las cruzamos. Bien, como ambos casos son 2, aquí no importa. Entonces queda CR2 y O2. Se simplifican porque ambos tienen mitad, entonces queda CRO. Y ya tenemos la fórmula química. Bien, como tiene 3 valencias, entonces corresponde la tercera fila. Cantidad de valencias son 3.
La primera valencia le corresponde la terminación. La primera valencia, que es más 2, le corresponde la terminación oso. La segunda valencia, que es más 3, la intermedia, le corresponde la terminación ico. Y la tercera valencia, que es más 6, le toca al inicio del cromo escribir la palabra per y al final la terminación ico. Bien, entonces estamos con el 2 y le toca óxido cromoso. ¿Por qué? Porque el 2 es la valencia menor, entonces le toca oso. Nomenclatura stock, óxido de cromo, y como es valencia 2, entonces 2 en números romanos. Bien sencillo. Para el siguiente, entonces, le toca valencia 3 al cromo. Aquí ya no voy a volver a escribir las valencias del oxígeno porque eso lleva tiempo. Entonces, valencia del cromo le toca al oxígeno y la valencia del oxígeno le toca al cromo. Queda Cr2O3. Observen que aquí no se simplifica porque uno es par y el otro es impar. Siguiente valencia, terminación, entonces le toca, cuando es valencia 3, que es la segunda, le toca la terminación ico, óxido crómico. Nomenclatura stock, óxido de cromo y valencia 3, entonces números romanos 3. Miren, valencia 3, como la valencia es 3, le tocan 3 palitos, entre paréntesis. Y por último, para el cromo, valencia 6. Entonces la valencia 6, miren, ya se la colocamos al oxígeno y el oxígeno que es menos 2 se lo colocamos al cromo. Ambos son pares, entonces mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Y ahí no se puede simplificar. Queda la fórmula CrO3. Nombre que le corresponde, nomenclatura tradicional, óxido percrómico. Miren, ¿por qué? Porque es la tercera valencia y es la mayor. Al inicio es per y al final es ico, óxido percrómico. Nomenclatura stock, óxido de cromo y la valencia que es más 6, entonces queda entre paréntesis 6 en números romanos. En realidad esto es bien sencillo siempre y cuando ustedes se apliquen y pongan atención. Miremos rutenio. El rutenio tiene valencia 2, 3, 4 y 6. Entonces vamos con la última fila. Miren, cuando tiene 4 valencias, la primera le agregamos hipo y oso, que sería para más 2. Para más 3 sería la terminación oso y para valencia 4 la terminación ico. Para la valencia 6 la terminación, perdón, el inicio per y la terminación ico. Si ustedes van observando, todo depende de las valencias con las que trabaje el elemento y de esa manera, de acuerdo a la cantidad de valencias que utilice, entonces así vamos a utilizar las diferentes filas, ¿verdad? Bien, entonces la primera es más 2 y el oxígeno es menos 2. Entonces, mismo procedimiento, unimos y luego intercambiamos las valencias. Simplificamos, nos queda RuO. Nomenclatura tradicional, óxido, miren, para la primera valencia, que es más 2, entonces al inicio hipo y al final oso. Queda hiporrutenoso. Aquí lo único que eliminamos son las vocales del final. Nomenclatura stock, óxido de rutenio y la valencia es más 2. Siguiente, vamos con valencia más 3. Y el oxígeno ya sabemos que es menos 2. Entonces unimos como siempre R y O. Ya las pegamos, por decirlo así. Entonces, valencia del rutenio se la pasamos al oxígeno y la valencia del oxígeno se la pasamos al rutenio. Vamos con la segunda valencia, que es más 3, y le corresponde entonces únicamente la terminación oso, óxido rutenoso. Para stock, óxido rutenio y la valencia que es 3, entre paréntesis 3. Siguiente, vamos con valencia más 4. Bien, entonces ya unidos esos intercambiamos valencia.
La valencia del rutenio pasa al oxígeno y la valencia del oxígeno pasa al rutenio. Dijimos que el -2 ya no lo íbamos a escribir, ¿verdad? La valencia por cuestiones de tiempo. Entonces observen que ambos son terminación par. Entonces mitad de 2, 1, mitad de 4 es 2. Listo, RuO2. Vamos entonces, como es la tercera valencia, le corresponde únicamente la terminación ico, óxido ruténico. Y luego vamos con nomenclatura stock, óxido de rutenio y valencia 4, entonces número romano 4 entre paréntesis. Por último, tenemos la valencia 6. Misma operación, unimos los elementos, valencia del rutenio pasa al oxígeno, la valencia del oxígeno que es -2 pasa al rutenio. Observen que son pares y simplifican. Mitad de 2, 1 y mitad de 6 es 3. RuO3. Entonces corresponde a la valencia 6 al inicio per y al final ico, ¿verdad? Entonces queda óxido perruténico, si es nomenclatura tradicional. Para nomenclatura stock, siempre óxido de rutenio y la diferencia es que al final escribimos el 6 en números romanos. Observen que para nomenclatura stock básicamente es el mismo nombre. Lo que va diferenciando entonces es la valencia con la que va trabajando y es lo que escribimos al final como número romano. Bien sencillo. Entonces, eso es en cuanto a lo que son los óxidos básicos. Han visto un ejemplo de cada uno y con esto espero que ustedes no tengan problemas. Bien, entonces ahora vamos a ver los hidróxidos o bases. ¿Por qué estamos viendo esto de esta manera? Sencillo. Porque nosotros debemos conocer perfectamente los óxidos básicos, porque los hidróxidos resultan de la combinación del óxido básico más H2O, o sea, agua. Entonces, la unión de estos dos va a producir un hidróxido que también se le conoce con el nombre de base. Así como en los óxidos el grupo funcional es el oxígeno, que cambia al nombre de óxido, entonces el grupo funcional de los hidróxidos es el ion hidroxilo, OH-1. Ahora, esto sucede porque al nosotros combinar un óxido básico con agua, entonces el agua, vamos a decir que tiene esta estructura. Bueno, si no me sale bien esa O, no importa, ustedes entiendan que es una O. Entonces, el agua, perdón, no es así. El agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sucede entonces que estos están unidos de esa manera. Cuando se unen entonces un óxido básico más el agua, sucede que se rompen los enlaces que mantienen unidos al agua. Entonces, al romperse los enlaces pierde, vamos a decir, pierde un hidrógeno, entonces queda OH. Este OH va a ser una sola estructura química, un grupo OH. Como perdió un hidrógeno, entonces queda cargado con -1. Entonces, a eso se debe que el grupo funcional de los hidróxidos es el grupo OH. Entonces, si ustedes van observando en estos dos ejemplos, lo que tiene de similar es el OH. Y es que nosotros de esa manera vamos a reconocer que es un hidróxido. Dicho eso, entonces, cuando yo voy a formar un compuesto, un hidróxido, entonces dijimos, por combinación de un óxido básico, en este ejemplo, Na2 y oxígeno, lo combinamos con H2O, o sea, agua. Entonces, ¿qué hacemos?
acá primero escribimos el metal. Miren aquí en los productos, primero escribimos el metal y luego esto, H2O, se convierte en un grupo OH. Por eso le agrego OH. Generalmente esto se escribe entre paréntesis. Vamos a cambiarle de color. Quiero que entiendan la idea aquí porque de esto depende que ustedes entiendan eso. Bien, entonces observen que el sodio, bueno, unimos entonces dijimos el sodio, de aquí, de esta estructura únicamente tomamos el sodio y ya lo tenemos. De esta estructura de aquí únicamente colocamos OH. Ahora bien, sucede que nosotros tenemos que ver con qué valencias trabaja. Entonces dijimos que esta, que es una sola estructura o una molécula de agua, va a quedar con, una vez que se una con el óxido básico, va a quedar cargado con -1. Entonces esto queda cargado con -1. Vamos a escribirle otro color. Esto queda cargado con -1. Y el sodio, ¿qué valencia tiene? Si nos vamos al primer ejercicio que nosotros hicimos, vemos que el sodio está trabajando con valencia +1 en este compuesto. Este es el mismo compuesto que estamos utilizando para el hidróxido. Entonces, el sodio está trabajando con valencia, aquí se lo vamos a escribir, con valencia +1. ¿Qué hacemos? Intercambiamos, ¿verdad? Esta valencia con la que está trabajando el sodio la pasamos para aquí y la valencia del grupo OH la pasamos para aquí. Pero sucede que el 1 no se escribe y es por eso que queda de esta manera NaOH. Es decir, no vamos a escribir el paréntesis aquí. Bien, con respecto a los nombres, siempre utilizamos la tabla de prefijos y sufijos, ¿verdad? Para darle el nombre. Pero sucede que ustedes, ya sabiendo el nombre del óxido básico, que ya lo vimos al principio, esta estructura se llama óxido de sodio o óxido sódico. Entonces sucede que para escribir el nombre del hidróxido únicamente cambiamos la palabra óxido y la sustituimos por hidróxido. Entonces el nombre queda hidróxido de sodio o hidróxido sódico. Ya no necesitamos esta tablita, sino que tomar en cuenta el nombre del óxido básico, que es lo que nosotros vimos al principio, ¿verdad? Cómo queda el nombre. Entonces los óxidos básicos son muy importantes para que nosotros podamos nombrar los hidróxidos. Miremos el siguiente caso. Tenemos aquí este compuesto químico que se llama hidróxido de magnesio. Recuerden que hidróxido más agua forma el hidróxido. Este compuesto también ya lo vimos. Aquí está, miren. Todo el proceso que nosotros llevamos para formar lo que es el óxido de magnesio o óxido magnésico. Entonces, este óxido magnésico lo necesitamos para formar el hidróxido. Entonces tenemos aquí el óxido de magnesio más agua. Entonces el nombre es óxido de magnesio o magnésico. Bien, entonces, mismo procedimiento, ¿verdad? Primero escribimos Mg, miren, y de esto dijimos que vamos a escribir OH. Del agua únicamente vamos a escribir la O y la H. Ahora, también mencionamos que este está cargado con -1, el grupo H con -1, y el sodio está cargado con +2. ¿Cómo sé yo que el óxido está cargado con +2? Bueno, buscamos en la tabla periódica o vemos al principio con qué está trabajando el magnesio, ¿verdad? Entonces eso debemos tomarlo en cuenta para los
hidróxidos. Bien, entonces, más 2 del magnesio pasa como su índice del grupo OH. Observe que aquí ya lo escribimos entre paréntesis. Este 2 va fuera del paréntesis porque si yo únicamente escribo el 2 sin el paréntesis significa que este 2 únicamente se lo estoy colocando al hidrógeno. Y eso no es así, porque el grupo OH funciona como uno solo. Entonces, de esa manera, por eso es que escribimos el paréntesis. Entonces, la valencia del magnesio pasa al grupo OH. La valencia del grupo OH, que es menos 1, que ya explicamos aquí, pasa al magnesio y el 1 no se escribe. Entonces, queda MgOH con su índice 2. El nombre original del hidróxido es óxido de magnesio. Cambiamos la palabra óxido y agregamos la palabra hidróxido. Entonces queda hidróxido de magnesio o hidróxido magnésico. En cuanto a nomenclatura tradicional, en nomenclatura stock igual, ¿verdad? Solo cambiamos óxido por hidróxido y listo. Todo se escribe igual, solo se cambia eso. Aquí se me olvidó mencionarles que se hace lo mismo, ¿verdad? Cambiar la palabra óxido por hidróxido. Y así va con todo, ¿verdad? Vamos viendo entonces que en el caso del hierro estaba trabajando con valencia 2 y valencia 3. Entonces el primer caso está trabajando con valencia más 2. FeO trabaja con valencia más 2 y Fe2 o 3 está trabajando con valencia más 3. Entonces de nuevo, primero escribimos Fe y este H2O únicamente escribimos OH. De nuevo, el hierro está trabajando con valencia más 2 y el grupo OH está trabajando con valencia menos 1. El menos 1 del OH pasa para Fe y la valencia más 2 pasa al grupo OH. Y listo, ¿verdad? Con respecto al nombre ya dijimos óxido por hidróxido, entonces queda hidróxido ferroso y óxido por hidróxido de hierro, sencillo. El siguiente caso, pues, dijimos que trabaja con valencia más 3 y este con valencia menos 1. Ojo que esto no se escribe, ¿verdad? Aquí solo es únicamente para que ustedes entiendan, pero en realidad las valencias que van aquí arriba no se escriben. Esto deben llevarlo ustedes presente desde el principio de la formación de los óxidos básicos. Entonces, el 1 pasa al hierro y el 3 pasa al grupo OH. Y listo, ¿verdad? Cambiamos óxido por hidróxido. Entonces queda el nombre hidróxido férrico para nomenclatura tradicional y para nomenclatura stock queda hidróxido de hierro 3. Listo. Solo cambiamos entonces óxido por hidróxido. Y lo mismo va a acontecer con todos los demás ejemplos, ¿verdad? Si ustedes se van fijando, estoy utilizando aquí los óxidos básicos que encontramos en los ejercicios que les di primero, ¿verdad? Miren, aquí tenemos el cromo y obtuvimos con el cromo 3 hidróxidos. Entonces, perdón, 3 óxidos básicos. Entonces, estos óxidos básicos son los mismos que estoy utilizando para formar los hidróxidos. Entonces, es como una secuencia, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, todo lo demás es lo que ya acabo de repetir, ¿verdad? El primero va a trabajar con valencia 2, por eso el grupo OH lleva aquí valencia 2. El tercero trabaja con valencia 3, por eso en el grupo OH le escribo 3. Y el último, observen que está trabajando con valencia 6, por eso se lo escribo aquí. Algo que ustedes pueden apreciar que en el caso de los hidróxidos no se puede simplificar, puesto que el grupo OH siempre va a trabajar con valencia más 1. Entonces, por eso es que no se simplifica, ¿verdad? En caso, cuando nosotros ya formemos o le agreguemos las respectivas valencias como su índice, no lo vamos a simplificar.
Bien, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, miren, óxido de cromo queda hidróxido cromoso, óxido de cromo 2, hidróxido de cromo 2. Entonces, y así lo mismo con el otro. Y por último, ¿verdad? El rutenio estaba trabajando con valencia 2, 3, 4 y 6. Entonces, aquí está el primer óxido básico que se formó con el rutenio, que quedaba el nombre óxido hiporrutenoso. Entonces, únicamente lo que hicimos fue cambiarle el nombre, ¿verdad? Igual, acuérdense, escribimos el de este compuesto, únicamente tomamos el rutenio, Ru, y de este compuesto únicamente tomamos el grupo OH, ¿verdad? Y así va a ser para todos los compuestos con los que vamos a formar un hidróxido básico. Entonces dijimos, repito, que este estaba cargado con -1. Por eso es que aquí queda -1 y como es el primer compuesto con el que trabajamos, este estaba con valencia 2. Entonces este 2 pasó para acá y este 1 pasó para aquí. Y el 1 dijimos que no se escribe. Entonces lo mismo sucede para todo, ¿verdad? Este estaba trabajando con valencia 3. Miren, valencia 3 tenía este y pasa para acá. Se llamaba este óxido rutenoso y ahora hidróxido rutenoso. Si es para nomenclatura stock, óxido de rutenio 3, hidróxido de rutenio 3. Solo vamos cambiando, ¿verdad? Entonces, esto en realidad va a ser sencillo, siempre ustedes presten mucha atención. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí espero que me hayan entendido. Tienen que ponerse las pilas en esto y más que todo pues ser dedicados. Muchas gracias, jóvenes.